Hola, buenos días a todos. Por favor, confírmenme si me escuchan bien. Buenos días, sí, señora. Hola, buenos días a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy acompañándolos en esta capacitación sobre ecodiseño con un poco de énfasis en economía circular. Me presento, mi nombre es Kelly Velasco, ingeniera ambiental y sanitaria, fundadora de Estrategia Sostenible. Le doy gracias a FISAPAC por invitarnos a dictar esta charla. Vamos a estar alrededor de una hora, más o menos, que es lo que dura la charla. Vamos a hablar de ecodiseño. En ese orden de ideas hay una agenda. Denme un segundo, miramos acá. Quisiera contarles un poco para que ustedes sepan cómo va a ser como la dinámica del día de hoy. Vamos a empezar a hablar un poco pues de la problemática actual, la razón por la cual estamos hablando el día de hoy de este tema. Vamos a hablar de unos conceptos generales que vienen de la economía circular, como esa relación que tiene el ecodiseño con la economía circular, los ciclos de los productos, el ciclo de vida de un producto o de un servicio, específicamente de un producto. ¿Qué es el ecodiseño? ¿Cuáles son sus beneficios? Vamos a hablar un poco de los atributos que se deben tener en cuenta, ya sea de un fabricante, ¿cierto? O de una persona que como tal es la encargada de hacer un producto o suministrar un servicio para el diseño del mismo producto. Vamos a hablar ya al final, vamos a presentar el FISAPAC y pues su experiencia como el colectivo, de acuerdo a la resolución 1407, y vamos a tener una ronda de preguntas. ¿Qué significa esto? Yo voy a dar la charlita y al final de la capacitación vamos a tener una ronda de preguntas para que ustedes, por favor, a medida que yo voy hablando, si tienen alguna pregunta, pues simplemente la vayan escribiendo, la vayan anotando para que la tengamos en cuenta al final. En el chat va a haber un registro de asistencia. Ese registro de asistencia les pedimos el favor que lo diligencien, es algo muy sencillo. Nombre, cargo, cédula, porque vamos a ver la posibilidad de certificar esta capacitación. Entonces, para que por favor diligencien allí sus datos. Bueno, vamos a iniciar ya. Segundo. Vale. En cuanto a la problemática actual, vemos que hoy en día, aparte de todos los desastres ambientales que hemos vivido en las últimas décadas y realmente después de la revolución industrial como desastres mundiales, globales, pues tenemos una consecuencia muy grande del consumismo, del hiperconsumismo, y es que hay un crecimiento poblacional. Ese crecimiento exponencial de la población hace que se tenga que crear nueva infraestructura. Al crear nueva infraestructura, pues claramente va a haber más gasto de recursos naturales, de agua, de energía, de acero, y por supuesto eso hace que haya una sobreexplotación de los recursos naturales. Aparte de eso, pues tenemos una gran problemática y es que hay escasez de materias primas y de recursos naturales. Hoy en día, si ustedes pues se han dado cuenta a raíz de la pandemia, a raíz de problemas sociales, de todo el tema de commodities a nivel mundial, pues hay una gran escasez de materias primas. No hay materias primas para poder abastecer como tal en, digamos que la demanda de productos y eso hace que haya una sobreexplotación de recursos naturales. Entonces, pues la problemática actual recae en que si no empezamos a cambiar el paradigma de una economía lineal a una economía circular, pues no vamos a tener materias primas. Ya lo estamos viviendo. En Colombia no hay escasez de materias primas como papel, no hay papel. En el sector de construcción no hay material para la construcción. También todo lo que, pues, no sé, hasta en la pandemia, no sé si ustedes recuerdan con el tema de cuando se iba a comprar leche Alpina, marca Alpina, no había porque no era que no hubiese leche, sino que no había materia prima para el packaging, el embalaje. Entonces estamos teniendo pues esta problemática. Sector automotriz, resulta que la tecnología hoy en día está bastante costosa. ¿Por qué está costosa? Porque no hay componentes a nivel mundial para abastecer la parte de la tecnología. Eso hace que en el sector automotriz, pues los carros nuevos hayan subido en su costo porque no hay abastecimiento de sus componentes y al mismo tiempo, pues los carros de segunda mano, pues también al mismo tiempo han subido de acuerdo a lo establecido por FASECOL. Entonces, ¿cuál es la problemática? Pues cambio climático, pandemias, todo el tema que estamos viviendo hoy en día hace que no tengamos ni materias primas ni recursos naturales. Aquí les traigo esta diapositiva para que lo aterricemos un poquito, les pido un poquito de excusas por mi voz, está un poquito dispónica.
Tenemos una relación de empresa y medio ambiente como para contextualizarnos. En una organización, sea la que sea una empresa que genere un servicio, suministre un servicio o realice un producto desde la manufactura, pues en cada una de las etapas del ciclo de vida se van a generar unos impactos ambientales. Desde la entrada en el consumo de las materias primas y de los recursos, ya sea porque tenga que pasar por una caldera para, para generar energía y poder producir, en ese consumo de ese combustible, en ese consumo de agua, en ese consumo de energía, pues va a haber un impacto ambiental, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto del agotamiento de esos recursos naturales? Al final, digamos que ya en las salidas, pues también se van a generar unos impactos, impactos salidas, residuos peligrosos, emisiones, vertimientos, que eso es pues como el contexto. Sin embargo, lo traigo a colación porque en las diferentes etapas de ciclo de vida de un producto, desde la adquisición de materias primas, pasando por fabricación, distribución, transporte y al final de la vida útil, pues hablamos de un ciclo de vida que tiene que ver directamente con ecodiseño porque el diseño es la primera etapa que se tiene que tener en cuenta. En esas etapas, pues obviamente va a haber interacción con terceros. Si yo, por ejemplo, voy a producir, no sé, un piso, una baldosa, desde la adquisición de materia prima de la cantera, para poder tener esa materia prima, pues tengo que tener en cuenta que ese tercero cumpla con unos temas legales y ambientales y pues hoy en día de sostenibilidad, que es lo que estamos hablando hoy. Hasta el final de la vida útil, ¿cierto? El que me transporta esa baldosa, ese piso, si yo lo exporto más aún, si yo genero un escombro, un residuo peligroso, pues tengo que buscar una empresa que tenga la licencia y demás. Esa es la relación empresa-medio ambiente y nos hace ya hablar pues de ese cambio de paradigma que venimos acostumbrados de una economía lineal a una economía circular. Estamos acostumbrados en la economía lineal a extraer recursos naturales, producir, ¿cierto? Comprar y desechar lo que de pronto ya llegó a su vida útil, que para mí ya no me sirve, digámoslo así, o que sus funciones o características por las cuales fueron hechas inicialmente ya no sirven. Ese concepto hay que cambiarlo ahora hacia la economía circular. La economía circular no es un concepto nuevo, digamos que como frase sí, pero ya hemos venido hablando hace muchos años de diferentes estrategias de economía circular. Lo que pasa es que ahora pues ha sido impulsado de acuerdo a esa problemática donde la Organización de las Naciones Unidas dice, bueno, vengan, o sea, ya de verdad el 50% de lo que nosotros estábamos utilizando de materias primas ya no hay abastecimiento, tenemos que hacer políticas. De ahí en Colombia sale todo lo que es la Política Nacional de Estrategias de Economía Circular, nacen todos los COMPES de residuos sólidos impulsando la economía circular, planes postconsumo, que más adelante vamos a hablar de eso, que tiene que ver también con ecodiseño. Entonces, lo que busca la economía circular es darle un valor a cada uno de los productos, subproductos o residuos en cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos acostumbrados o las empresas piensan que al hacer reciclaje, que es esta última etapa que les estoy mostrando acá, que manejar bien sus residuos peligrosos, sus residuos, ya es economía circular y no es así. La economía circular incluye un ecodiseño que es incluir todos los criterios y características ambientales desde el concepto para elaborar un producto. Ahorita pues vamos a hablar a profundidad del tema. Incluye todo lo que tiene que ver con reacondicionamiento. Reacondicionamiento es aquellas empresas que lo que hacen es que ingresan aparatos eléctricos y electrónicos, para darles un ejemplo, y se les hace una reparación mayor o se les cambia un componente con el fin de que el equipo vuelva a ser revendido. Entonces vemos redes, por ejemplo, como Mercado Libre, en donde nosotros ya podemos adquirir equipos, aparatos eléctricos y electrónicos de segunda mano por un precio más económico y todavía con una garantía. Entonces, eso se llama reacondicionamiento. Se ve mucho en equipos de cómputo, aparatos eléctricos y electrónicos, celulares. Ustedes pueden ir al costo y si ustedes ya ven, digamos que la propaganda, hay unos computadores que dicen reacondicionado. Reacondicionado significa que ya es de segunda mano. Eso está muy de moda, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. El tema de remanufactura ya son mantenimientos mucho mayores en donde se hace el cambio de un componente mayor. Ejemplo, una máquina que se le daña, una máquina que de pronto ya está desgastadita, no está tan bonita, se le dañó el motor.
llegan y le acondicionan un nuevo motor, la arreglan, la pulen, la maquillan, digámoslo así, entra un proceso de remanufactura y vuelve a ser vendido como si fuese un producto nuevo con una garantía más amplia. Eso también está muy de moda. Empresas grandes multinacionales como Caterpillar, ahora les doy el ejemplo, lo están como medio de mercadeo y pues de protección ambiental. Tenemos dentro de economía circular los modelos compartidos y de servitización. ¿Qué significa esto? Modelos como Airbnb, como Uber, ¿cierto? En donde ya las personas pagan no por el producto, por el servicio, no por el producto, sino por el servicio. Es decir, para poder compartir y minimizar gastos, maximizar eficiencias. Hay empresas que no les interesa a ellas mismas tener personal de mantenimiento, sino subcontratan directamente todo lo que tenga que ver con mantenimiento. Está muy de moda a nivel mundial tener estos modelos compartidos. También se incluye un tema de mantenimiento inteligente, donde el mantenimiento ya no es solamente correctivo, preventivo y ni siquiera predictivo, sino se les instalan desde el diseño a las máquinas, a un producto, sensores, temas de industria 4.0 para tener robotizados los temas y poder exactamente mirar cuando una máquina requiere un mantenimiento. Entonces, no desgastarnos en un mantenimiento que no se requiere predictivo o preventivo, sino que realmente por medio de robots, de sensores, se puede estimar cuándo una máquina requiere el mantenimiento. Esto va desde el diseño, porque estamos hablando de las diferentes etapas, pero todo inicia desde el diseño. Y pues finalmente el cierre de ciclos en la disposición final, que es lo que venimos acostumbrados a encontrar como economía circular. Que yo no tenga un residuo al final de la cadena como residuo, simplemente que haya un aprovechamiento de ese residuo, de ese subproducto, para que pueda ingresar a nuevos productos, a mi mismo sistema productivo o que pueda ser utilizado para hacer un nuevo circular. Entonces, hay ahora empresas que lo que hacen es que todos sus diseños, chaquetas hechas con material PET, yo tengo muchos clientes en donde ellos son en industria zero landfill, que significa enviamos cero residuos al relleno sanitario y absolutamente todos los residuos son aprovechados, así sea por un coprocesamiento, las toallitas que uno usa para secarse las manos a compostaje, nada envían a relleno sanitario. Eso es al final de cuentas lo que busca la economía circular, ¿no? Que haya realmente cierre de flujo de masas en los diferentes procesos. Ya con esto, pues creo yo que es un buen abrebocas para ya entrar en materia a la especificidad de lo que es el ecodiseño. El ecodiseño es la incorporación de todo lo que son aspectos medioambientales desde el desarrollo del producto, desde el concepto de un producto, para evitar impactos ambientales negativos a lo largo de la vida útil del mismo, ¿cierto? Lo que yo no hago desde el diseño, o sea, el concepto original, un 80% de la minimización de los impactos se crean desde el diseño. ¿Bien? Entonces, aquí tengo una diapositiva muy interesante que nos habla de, desde el concepto, cuando se crea una idea para generar un producto o un servicio, aquí vamos a hablar un poquito más desde el punto de vista de manufactura. Yo tengo la idea, un concepto, tengo el desarrollo, el prototipado, depende de la organización. Si es una organización que definitivamente tiene que hacer prototipos para su cliente, pues hace un prototipo que es como una simulación de cuál es la funcionalidad de ese producto ya al final. Entonces son esas simulaciones o esos prototipos que le da diferentes opciones al cliente para que escoja de acuerdo a su funcionalidad. Entonces iniciamos con un concepto, un desarrollo, un prototipo, el lanzamiento del producto, sea masivo o no, la fabricación, ¿cierto? La distribución, que es todo lo que tiene que ver con transporte, el uso o el servicio, que es ya cuando el consumidor final utiliza ese producto, y al final la disposición final. Entonces, si se dan cuenta acá, no hay un cierre del ciclo, tenemos un ciclo que es abierto. Entonces, es necesario considerar desde en todo lo que tenga que ver el ciclo de un producto, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final, en cada una, cómo voy a tener en cuenta yo diferentes características que vamos a ver ahorita. Porque si no se cierra ese ciclo, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues todos los temas, ¿cierto? De botadores, digamos que informales, mal manejo de residuos, contaminación de suelos, de aguas subterráneas por mal manejo de los residuos,
residuos en este caso sólidos, en este caso residuos peligrosos, residuos que no son controlados y a que a pesar que nosotros veamos un producto que en nuestras manos, hablemos de un computador, hablemos de una nevera, hablemos de un televisor, ¿cierto? Un producto que yo tenga en mis manos y que yo diga, ya no me sirve, pero llevo con él 10 años en mi casa y porque dicen que es peligroso. Claro, al entrar en contacto con clima, con condiciones de intemperie, con la combinación de otra clase de residuos, pues obviamente esos cambios hacen que se sulfuren una batería, por ejemplo, de plomo ácido, no queremos que llegue a un cuerpo de agua porque obviamente este contaminante se infiltra y contamina los suelos y las aguas superficiales y subterráneas, ¿sí? Entonces, digamos que esta es la problemática que hoy en día todavía estamos viendo, que hemos tratado de minimizar, pero en donde sigue habiendo la mayor oportunidad. ¿Qué significa esto? Aquí al final de la vida útil, ¿cierto? Al final de la vida útil, pues yo debería hacer cierre de diferentes ciclos. O sea, en este fin, a veces uno puede decir, bueno, yo ya tengo un producto que para mí finalizó su vida útil, pero resulta que no, es simplemente por mercadeo, que simplemente yo quiero llegar a tener un celular más nuevo, otro modelo de Apple, y el fin de la vida útil simplemente para mí ya murió, pero realmente no. Ese celular o ese aparato o lo que estemos hablando puede volver a usarse por medio de una reparación pequeña o simplemente una reventa, lo que les hablaba de Mercado Libre, que es algo muy común que se está utilizando. Ya cuando ya definitivamente sí, digamos que el producto perdió sus especificaciones técnicas para las cuales fueron elaborados y ya se vuelve un residuo, o sea, si ya hablamos de un residuo como tal, lo ideal sería volver a la parte del fabricante o empresa, ¿cierto? Y tener en cuenta ciertas estrategias de economía circular, como por ejemplo reciclar. Todos sabemos pues que hay una transformación en donde sí, pues se recicla, pero al haber transformación hay uso de energía, y hay uso de recursos, de materiales, ¿cierto? De flujo de materia, de materiales. Se puede recondicionar, lo que les explicaba de las reparaciones mayores, en donde se pueden arreglar ciertos productos, pueden volver a venderse con una garantía menor. La remanufactura, donde yo ya cambio un componente en su totalidad, digamos que lo maquillo, y ya tiene una garantía, o sea, se vende como si fuese un producto nuevo. Y esa es la idea de que nosotros podamos, desde el diseño, ¿por qué traigo esta colación? Si yo no manejo desde el inicio un buen diseño en cuanto a materiales, nada de lo que les estoy comentando se podría hacer. Yo no podría reciclar, yo no podría reacondicionar, yo no podría remanufacturar. Tengo que hacer mucho más en el proceso de investigación para poder hacer algo con ese residuo. ¿Bien? ¿Cómo empezar a usar el ecodiseño? Entonces decimos, bueno, ¿qué debemos empezar a hacer? Debemos empezar a hacer preguntas como que qué materiales se usan en la fabricación del producto, qué materiales estamos utilizando nosotros. Aquí es un abrebocas, vamos a ir al detalle. ¿Cómo se fabrica? En el área productiva que tenemos, ¿qué podemos hacer? Lo que les hablaba de la industria 4.0, en donde ya hay empresas que van al punto de automatización, temas de robotización, temas para poder ser más eficiente en la fabricación para generar menos residuos y consumir menos, digamos que recursos naturales. ¿A dónde va una vez nos desprendemos de él? ¿Qué voy a utilizar yo como mensaje al público desde el diseño? ¿Qué material utilizo? Y es algo muy sencillo. Yo les traía aquí un ejemplo que es de la casa, porque cuando nosotros compramos algo en una tienda a veces no nos preguntamos. Compré algo muy sencillo, una medicina para subir las defensas. Entonces, cuando me llegó a la casa, yo vi esta cajita muy práctica, no sé si alcanzan a ver, ojalá no vean la marca. Y cuando yo la abro, veo que hay otra caja al interior y todo este material, pues solamente un packaging o el mandaje, que a pesar de que sea cartón, pues sí es interesante todo esto que pierden ellos, es más como por mercadeo. Hay otra caja, ¿cierto? Que debió haberse de pronto mirado de esta forma, y adentro hay un tercer empaque, y es así de chiquito. Entonces, cuando uno va y compra algo al supermercado y compra unas ciruelas que se ven más lindas las chilenas que las colombianas, ¿cierto? Pues es pensar, hacer esas pequeñas preguntas de cuando yo compro una prenda de ropa, una ciruela o un medicamento como esto, que esto fue ya a domicilio, me llegó aquí a la casa.
todas estas preguntas, no más uno como consumidor que se debe hacer y pues mucho más como fabricante, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzar a hacer el codiseño? ¿Qué materiales se usan en la fabricación? Entonces, identificar qué materiales desde la durabilidad de los mismos vamos a utilizar para fabricar ese producto. Ahorita lo vamos a ver a profundidad. ¿Cómo se fabrica? Entonces, los procesos de fabricación, de eficiencia, cómo se transporta, lo que hablábamos de la ciruela, es decir, yo cómo voy a transportar ese producto, cómo va a llegar al consumidor final, si es más fácil uno comprarlo, no sé, a la finca, o si después de la finca pasa por 1000 distribuidores, entonces pues dentro de este transporte va a contaminar más. A dónde va una vez nos desprendemos de él, entonces descubrir pues cómo se van a usar los productos, qué materiales se van a usar, dar ese mensaje de reciclaje al final de la cadena, y todo esto entra desde dentro del ecodiseño. Ya para mirar aquí qué atributos se deben considerar, pues la durabilidad. Cuando se diseña un producto, se piensa en dos cosas en la durabilidad. Durabilidad del material y durabilidad de la geometría. ¿A qué voy con esto? No sé si ven este ejemplo de esta máquina de escribir, en donde si vemos estas máquinas de escribir, de coser, de hace muchos años, pues duraban en el tiempo, o sea, las cosas duraban. Hoy en día parece que se diseñaron las cosas para que no duren y empezamos a hablar de un concepto que es el de obsolescencia programada, es decir, los productos se hacen hoy en día para que se dañen y para que podamos nosotros tengamos más bien los consumidores que salir al mercado a volver a comprar un nuevo producto. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de obsolescencia programada, pero la idea es que el producto, desde el material, tiene que ser un material que sea durable en el tiempo, que contra corrosión, contra fuerza mecánica, contra el agua, ¿sí? Entonces, la durabilidad del material. Y el otro, que es este teléfono acá, es la durabilidad en la parte de la geometría. Resulta que hay equipos que son hechos en donde hay partecitas que de acuerdo a la geometría se pueden romper fácilmente. O sea, se cayó y se rompió. Yo la fui a reparar, la fui a abrir, se rompió. Entonces son puntos geométricos en donde las juntas o las uniones no son bien diseñadas y el equipo se puede romper fácilmente. Si se rompe fácilmente, miren, acuérdense, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan de estos celulares. eh, digamos que eran celulares en donde si se rompía, pues, es decir, es un solo componente, si se llegaba a romper en alguna de estas partes, pues de pronto tal vez ya se dañaba. Entonces, la idea del diseño de la geometría es tener en cuenta que no haya esos puntos débiles. También aquí entramos a hablar del diseño para desmontar, que es exactamente preguntarnos desde el diseño cuál va a ser la facilidad para desensamblar. ¿Desensamblar quién? Yo, de hecho, como consumidora, ¿cómo puedo desensamblar mi celular? ¿Cómo puedo desensamblar algún equipo sin llegar a ser ingeniera eléctrica, electrónica y demás? Sino simplemente poder tener accesibilidad a separar esas uniones para que el equipo como tal, cuando yo lo vaya a despegar y no fui unido de pronto por un pegante, pues no se me dañe y no se me convierta en un residuo. Entonces es simplemente ese tema de no tener un esfuerzo al desmontar desde el diseño. Casos de diseño para desmontar, lo que hablábamos. Hoy en día se están haciendo celulares, por ejemplo, en donde se puede cambiar la batería. Entonces, ya no como antes, que se dañó la batería, botemos el celular, en donde, no sé si ustedes saben, pues la idea de todo esto que estamos hablando es que hay muchos equipos que son valiosos de sus componentes. Estamos hablando de aparatos eléctricos y electrónicos, que es, digamos, el ejemplo más fácil. Un celular tiene muchos puntos de metales preciosos, plata, platino, puntos de oro. Por eso las empresas que reacondicionan estos equipos, pues es un negocio, porque estos los despiezan, los desensamblan, envían esto a otros países para que allá se vuelva a sacar el lingote. Entonces, claramente, esto que estamos hablando tiene una gran importancia en la cadena porque minimiza el tener que extraer el recurso natural y pues entrar en un proceso de fabricación y de flujo de masas y de materiales. ¿Listos? Estábamos hablando acá del diseño para desmontar, entonces donde yo ya no tenga que botar el celular completo, sino realmente donde yo como consumidor pueda cambiar esa partecita. Entonces, eso es un diseño para desmontar. Hoy se está haciendo hoy en día así. En temas de ropas, lo que son los cuellos y las mangas es lo que más rápido se desgasta. Entonces, no sé si se han dado cuenta, en los diseños de la ropa ya hay diseños en donde ustedes mismos pueden desprender los cuellos
y las mangas para que estas partes sean las que ya realmente sean utilizadas como un residuo, se puedan ojalá aprovechar como residuo, pero que la prenda como tal siga sirviendo. ¿Mm? Ahorita estaba leyendo en estos días un artículo de todas estas empresas de moda, pues que fabricantes de moda italiana, en donde allá salió una normatividad, aquí como los planes postconsumo para la industria textil. Entonces, ellos ya tienen que empezar por tema legal a empezar a hacer diseños para todo lo que es la fábrica textil y de moda. ¿Listos? Otro ejemplo es los edificios y viviendas. Disculpen un segundo, voy a tomar un poquito de agua. Todo el tema de construcción, entonces, todo lo que tenga que ver con vigas reutilizables, que se puedan, pues obviamente, volver a utilizar en la cadena dentro de lo que es la construcción. Bueno, ¿qué otros atributos se tienen que tener en cuenta? La disponibilidad comercial de los repuestos. Entonces, si estamos hablando de la obsolescencia programada, es que las grandes empresas han hecho durante las últimas décadas productos para que se dañen, para aumentar, pues, obviamente, la recompra de otros productos. Dentro de la responsabilidad, ¿cierto? Extendida del fabricante, tienen que garantizar que haya disponibilidad comercial de repuestos. ¿Qué significa? Que si ya no van a sacar más productos de una misma serie, tienen ellos que obligatoriamente garantizar componentes similares o tienen que tener un stock para poder por un tiempo determinado abastecer la demanda de ese componente que ya o repuesto que ya no funciona. ¿Cuál es la idea o los objetivos, el objetivo fundamental de una gestión de obsolescencia programada? Pues prolongar la vida útil de ese producto lo máximo que se pueda, darle información oportuna al cliente o al consumidor de cómo debe reparar, de cómo debe disponer ese residuo, debe como responsabilidad extendida iniciar desde un diseño sostenible y pues obviamente almacenar el tema de los componentes a futuro para garantizar que el producto no sea dispuesto antes del momento. ¿Mm? Hay otro atributo que se debe tener en cuenta en diseño, que es que sea un producto multifuncional. Aquí es donde hablamos de plataformas basadas en familias de productos. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes, por ejemplo, se les daña un televisor y van a Unilago, allá hacen exactamente eso. Tienen piezas de diferentes familias de productos y te van a colocar una pieza, un repuesto de otra familia de productos. Eso es bueno en la cadena porque pues obviamente voy a garantizar de que mi producto sea, digamos que viva, dure más, ¿cierto? La vez pasada a mí se me dañó llevaba con el televisor 6 meses, un Samsung Curvo, le entró agua, tuve aquí una especie de accidente y le entró agua y no funcionó más. Entonces lo llevo yo, pues con gran fe al centro y resulta que veo la gran cantidad de productos y me decían, no, esta marca no, esto que se te dañó es único, es decir, no hay más. Y es una lástima porque pues veíamos que arreglaban cientos de televisores en este sitio. Entonces, eso es lo que uno debe mirar. Claramente, pues no volví a comprar de esa marca, por más bonito que fuese, porque realmente pues es una afectación tanto para el ambiente como para el consumidor, ¿no? Entonces, interesante los diseños en donde ya son pensados en plataformas basadas en familias, y en la transgeneracional. Entonces, no sé si ustedes han visto los video beams en donde tienen diferentes puertos y son tantos puertos que hay puertos de 2020 que fueron diseñados, 2020 cuando empezó, mentiras, años 2000 cuando empezó el HDMI y puertos del año 80, entonces utilizan diferentes, o sea, no hay pérdida allí, ¿no? Entonces todo eso tiene que ser considerado en el diseño. Si vemos hacia atrás, todo lo que acabamos de ver, producto multifuncional, disponibilidad de diseño para desmontar, materiales, todo eso hacia parte del diseño en sí. Ahora vamos a hablar un poquito de materias primas. También se debe considerar desde el diseño qué materias primas yo voy a utilizar para mi producto. ¿Será que son materias primas lo que les decía? Hay unas empresas que están haciendo chaquetas con plástico, digamos que con ciertas partículas que fueron residuos, entonces súper interesante. Tenis que son costosos, pero pues son hechos con material reciclable. Entonces, qué interesante eso se llama un nuevo circular. Cuando yo de la industria tengo muchos residuos, hago un producto nuevo, eso se llama un nuevo circular. Entonces, qué interesante saber si yo puedo utilizar materias primas, residuos,
que sean utilizados como materias primas y en donde yo pueda al final de que el consumidor tenga ese producto como producto residuo, haber sido hecho con una materia prima reciclable para que pueda ser utilizado de esa forma. Un ejemplo es el ABS. Entonces, de los aparatos eléctricos y electrónicos, por muchos años, todo realmente se podía, digamos que manejar. Bueno, menos lo que tiene que ver con el componente de plomo y eso, que por eso estas empresas tienen que tener licencia ambiental para el desensamblaje, no cualquiera lo puede hacer. Entonces, sí hay un componente peligroso claramente en el desensamble, pero todo lo que son las tarjetas electrónicas que les digo que tienen puntos de metales preciosos, pues obviamente eso se puede en ciertas fábricas en Europa, en Estados Unidos también, sacar de nuevo los lingotes, muchos temas, los teclados, todo eso. Pero el ABS, que es el plástico que conocemos, hasta hace años no se podía hacer nada con ello y pues simplemente eso era, la verdad, las empresas que certifican estos residuos dicen, sí, se te aprovecha, pero hasta hace años eso se botaba en rellenos, ¿sí? Yo les soy honesta. Ya hoy en día hay máquinas especializadas que muelen el ABS. El ABS, digamos que como componente químico no ha cambiado su estructura, pero sí se puede adquirir máquinas, hemos visto máquinas de China que son traídas, que vuelven la partícula del ABS tan chiquita y hay proveedores que compran ya este ABS y mezclan ciertas cantidades de estas partículas pequeñas de ABS para hacer, no sé, calzado, suela de calzado y otras clases de cosas, entonces ya se está, digamos que manejando. Entonces la idea es siempre pensar, mi materia prima puede ser usada adecuadamente en el ciclo de vida, en el uso que se le va a dar por parte del consumidor y más allá pues en la disposición final. ¿Eh? Embalaje y transporte, todo lo que tiene que ver con packaging y con transporte, ¿cierto? Entonces, ¿será que el producto que yo estoy colocando en el mercado puedo exhibirlo de una forma que, no sé, que no tenga que contaminar desde la exhibición, que no tenga que estar refrigerado, que no tenga que estar iluminado? Ya en el transporte, pensemos en una empresa que transporte gran cantidad de productos. Desde el diseño, si yo utilizo buenos materiales y un buen volumen, al tener menos volumen dentro de un camión, pues yo voy a tener que dar menos viajes en transporte para poder distribuir el producto. Entre menos viajes, yo menos contamino, porque en la actividad de transporte, claramente, pues tenemos aspectos ambientales a considerar, como el consumo de combustible, la generación de residuos peligrosos del mantenimiento, es decir, una serie de aspectos que se pueden evitar si desde el diseño y el volumen de ese producto yo tengo en cuenta, obviamente, temas ambientales. Eso en cuanto al embalaje y al transporte. Ya finalmente para lo que tiene que ver con la vida útil del residuo, bueno, en ese caso del producto que yo pongo al comercio, hay que pensar si se puede reutilizar, refabricar o reciclar ese producto. ¿Bien? Cuando hablamos de fin de la vida útil, significa que ya ese producto no posee la funcionalidad para la cual fue fabricado. Pero como les decía, no necesariamente es que a mí ya no me sirva. El hecho de que yo ya no quiera ese celular que yo tenía, puede que a otra persona sí le sirva. Entonces, fin de la vida útil realmente es cuando ya no posee esa funcionalidad o características iniciales para las cuales fueron fabricados. Cuando ya la reparación económica es inviable. Tengo una licuadora, la licuadora se me dañó, fui, la llevé a una ferretería y me dijeron que me vale 100.000 pesos el arreglo y yo sé que puedo encontrar una por 120.000 nueva. Entonces yo digo, ¿y quién me la va a arreglar? Y es solo una licuadora. Entonces, es decir, ya la reparación económica es inviable, pues ya ese producto llegó al fin de su vida útil. Y cuando ya la obsolescencia de la tecnología no permite que ese producto, ya como residuo, se pueda revender, se pueda comercializar, se pueda reparar, se pueda reusar, se pueda remanufacturar o reacondicionar, que fue lo que hablamos un poquito, ¿bien? Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta desde el diseño es mirar, bueno, claramente el material, es claramente como responsabilidad extendida del fabricante, la parte legal, qué material puede ser usado para que ya el consumidor al final lo pueda disponer, lo pueda reciclar, qué garantía se le va a dar al cliente, porque pues obviamente aquí entramos a un tema de garantías y lo que a veces pagamos por garantías extendidas, que haya un manual claro de reparación. En Europa hoy en día se está utilizando el derecho a reparar, eso no existía.
pero ¿cómo así? Es que yo tenía un producto y ¿por qué me dices que el derecho? Yo tengo derecho a repararlo. No, existe hasta hace poco el tema de obsolescencia programada. Es decir, se te dañó, hay un momento donde no, ya existe en Europa un tema de derecho a reparar. Significa que en tu manual de reparación tiene que estar claramente cómo yo puedo hacer el despiece, el desensamble, o sea, el desensamble y eso para poderlo reparar para que dure más en el tiempo. De hecho, hay algo que nació en Dinamarca, que es de los países que de pronto más avanzados están en Europa en estos temas de sostenibilidad, que están sacando, que es el pasaporte del producto. Entonces, así como yo voy a un supermercado y compro un producto comestible en donde yo miro el tema nutricional, ciertos temas del reciclaje del producto, y eso pasa lo mismo con los productos. Ya va a salir a nivel mundial algo que se llama el pasaporte del producto, donde yo puedo ver los materiales que fueron empleados, cómo se repara, cómo se usa y cómo se dispone finalmente. Muy importante dar el mensaje al consumidor sobre la disposición. Esto en general, más aún para una empresa que está certificada en ISO 14001 y que produce, pues valga la redundancia, un producto, tiene que dar ese mensaje al consumidor sobre cómo el consumidor tiene que tratar ese residuo. Eso en cuanto a las etapas, los beneficios, ya hemos nombrado pues varios beneficios en general, en mayor eficiencia en los procesos de fabricación, ¿cierto? Temas de automatización, temas de industria 4 utilizando, reducir significativamente los costos de operación y el uso de piezas nuevas y de materias primas. Lo que se busca con esto es disminución en la extracción del recurso natural y pues obviamente la disminución de los residuos peligrosos, menor grado de contaminación desde emisión, residuos, evitar que todos estos residuos sean dispuestos de forma inadecuada, así lleguen a un relleno sanitario, no es lo ideal, menores costos de eliminación de los mismos, y cada uno de los temas que fuimos hablando, un desmontaje pues mucho más fácil, mayor potencial de reciclaje, que se cierren los ciclos dentro de la parte de economía circular, una vida de diseño de producto más adecuada, y esto pues como que engloba lo que hemos venido hablando de los beneficios del ecodiseño. Cuando estábamos hablando de la problemática, entonces pues obviamente estas problemáticas han hecho que los gobiernos se empiecen a preocupar por todo este tema, y claramente en Colombia nosotros tenemos políticas, tenemos pues el COMPES de residuos sólidos que incentiva a una economía circular, empezando desde el ecodiseño. Tenemos todo lo que tiene que ver con la política de estrategia nacional de economía circular, tenemos planes post-consumo, ¿cierto? De diferentes, digamos que como responsabilidad extendida a los fabricantes, y una de ellas es el plan post-consumo que nace para todo lo que tiene que ver con empaques, ¿cierto? De residuos aprovechables, de acuerdo a la resolución 1407, que nació hace un par de años y su modificación ahorita también en el 2020, que hace pues que claramente las empresas tengan que, como fabricantes, dentro de su responsabilidad extendida, empezar a recoger esos residuos aprovechables. Esto ya al final de la cadena, pero realmente desde la resolución hablan de la importancia del ecodiseño. Entonces, el día de hoy estamos aquí con el FISAPAC, quien es una empresa que, pues obviamente, que es una iniciativa colectiva que se encarga de hacer planes post-consumos para la industria en general aquí en Colombia, y pues que no solamente se preocupa en esa parte de la cadena ya al final, que es donde son expertos, sino ellos han traído pues estas capacitaciones y sensibilizaciones que estamos haciendo con frecuencia para que haya una sensibilización desde el ecodiseño, para que no solamente sea al final de la cadena, sino que haya pues obviamente una sensibilización. El día de hoy les quiero presentar a Andrea Barrera, que es la gerente técnica de FISAPAC. Me gustaría que Andrea se presente, que nos cuente un poquito de lo que hace con el colectivo, su experiencia, y ya después daremos inicio a la ronda de preguntas. Hola, ingeniera Kelly, sí, señora. Como les comentabas, la charla importantísima porque el éxito del aprovechamiento es tener en cuenta todas esas estrategias que diste de ecodiseño. Y como contabas, pues nosotros somos los que replican las leyes de afuera, y ya se está viendo que esto no es como que una opción, sino van a ser temas muy legales, que las empresas tienen que demostrar que están aplicando principios de ecodiseño, y pues ya la resolución 1407
pues los obliga al final de la cadena a recoger esos envases y empaques. Si fueran mucho más amigables y contaran con un ecodiseño desde el principio, todo el proceso sería mucho más fácil y más exitoso. Entonces, desde ese punto de vista, muy importante todo lo que nos contaste. Yo soy la gerente técnica del colectivo de FISAPAC, que como nombraba la ingeniera Kelly, pues es una forma de dar cumplimiento a la resolución. Le ayudamos a las empresas a contribuir con esa economía circular, a trabajar sus objetivos de desarrollo sostenible, que son los que definitivamente están en la mira de los gobiernos ahora y que ya todas las compañías deben estar trabajando, no solo las que están certificadas en ISO 14000, sino que ya se está viendo hacia allá avanza la normatividad. Y pues les ayudamos a simplificar todos esos procesos que tendrían que hacer solos. Nosotros somos expertos en el tema y pues les ayudamos a cumplir con todo al respecto y pues les garantizamos los cumplimientos de la regulación, del cumplimiento de la evaluación multicriterio del que habla la resolución y también trabajamos de la mano de las empresas transformadoras que son las que integran el colectivo y así les ayudamos a ser competentes y eficientes en estos temas ambientales. Hoy, muy importante, ecodiseño y reciclabilidad de los materiales. Como la ingeniera nos contó y nos dijo, eso hace que avancemos hacia un futuro. Definitivamente quienes están mirando estos temas ya están con la visión en el futuro y quienes no, pues están condenados a ir desapareciendo por incumplir requisitos legales que ya se ven que deben ser eh, visualizados desde antes de producir. Bueno, esos son los datos de como tal el colectivo. Para redondear un poco lo que dice Andrea, en Colombia tenemos una normatividad que viene Resolución 1407 del 2018. En mis redes pueden ver esa capacitación que hicimos hace como unos 8 meses, en donde obligan a las empresas a que pongan en el mercado, que comercialicen, ¿cierto? Un producto que tenga envases de residuos aprovechables, pues tener un plan colectivo. Entonces tienen que tener unas metas anuales para recoger esos residuos. Pueden hacer planes individuales o colectivos. Es mucho más fácil por recursos y todo que las empresas lo hagan por medio de colectivos. Entonces, pues obviamente Andrea de FISAPAC, el FISAPAC como, digamos que como una de las empresas colectivas que hace esto, pues es quien está claramente dando esta sensibilización. Estos son los datos por si ustedes necesitan más información. Y ahora sí me gustaría que ustedes nos cuenten si tienen alguna pregunta de todo lo que les hemos contado el día de hoy. Yo voy a mirar acá el chat, lo vamos a hacer por medio de preguntas en el chat. Un tema muy importante es no olvidar, Andrea, si puedes colocar el link del registro de asistencia, vamos a certificar a las personas que estuvieron en directo el día de hoy. Estrategia Sostenible les va a dar una certificación. Entonces, para que por favor diligencien el registro. ¿Listo? Preguntas sencillas. Nombre, cédula, nombre de la empresa. Entonces, es básicamente para eso. Entonces, Andrea, por favor, coloca en el chat el link. Exacto. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta de codiseño? ¿Alguna pregunta de lo que hablamos el día de hoy? Bueno, yo sí tengo una pregunta, ingeniera Kelly, ¿nos recuerdas el COMPES y el número para mirar todo el tema de economía circular y dónde está la política circular? Sí, no recuerdo el número, no me lo sé de memoria, pero son dos. Uno es el COMPES de residuos sólidos. Ese nació hace un par de años y lo pueden buscar así en Google, COMPES residuos sólidos, que es el que incentiva a las organizaciones que manejen estos temas de circularidad. Y el otro que tiene que ver con el COMPES de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que tú mencionabas, Fuertes 17. Ok. Y ese nació digamos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015 y ese COMPES es el 2018. Entonces pueden buscar como tal esos dos COMPES así. Gracias, ingeniero. ¿Alguna pregunta?
Bueno, en cuanto a mis datos, pues Estrategia Sostenible es una empresa de capacitación y consultoría en sistemas de gestión y temas ambientales, en lo que nosotros también podamos colaborarles, pues aquí también les dejo mis datos. Hay una pregunta de Cristian Buitrago. Cristian, buenos días. Aquí tenemos unas preguntas. ¿Saben qué empresas en Colombia ya están manejando las políticas de ecodiseño? Ecodiseño como tal, digamos que no, todavía no tenemos algo específico legal que lo obligue. Sin embargo, con la política nacional de economía circular, sí ya se están desplegando una serie de temas que ya hoy en día hemos visto que tiene que ver pues con los planes postconsumo. Desde los planes postconsumo ya como, digamos que responsabilidad extendida a los fabricantes hace que ellos empiecen a preocuparse. Eso es desde la parte legal. Pero hay muchísimas empresas, Cristian, que realmente uno ve que sí se preocupan desde el diseño y uno ya en el mercado lo ve. O sea, uno ve unos diseños que no solamente son atractivos, porque antes, digamos que las personas que diseñaban, pues no se preocupaban por nada aparte de que el producto funcionara y ya. Hoy en día hay muchas empresas a nivel nacional que están manejando muy bien el tema de economía circular, no solo como les dije desde el tema de reciclaje, sino de todas las estrategias que hablamos, pero son muchísimas en el mercado. Realmente como se los decía, no es un tema tan nuevo. Hay otra pregunta por acá. em, ¿Existe algún tipo de certificación para el ecodiseño de los productos? Qué buena pregunta. En Colombia, les doy aquí un tema, digamos que me enteré hace poco, va a salir una norma técnica del ICONTEC. Ustedes saben que es el organismo normalizador para el tema de economía circular. Y pues claramente entre economía circular va a haber temas de ecodiseño. Ahora, si hablamos de norma ISO a nivel pues mundial de lo que tiene que ver con ecodiseño, ya te la doy. Si hay una norma de la familia de la ISO 14000, ya te la digo. Hay una norma que se llama la ISO 14006 y la 14062. Puedes revisar esas dos como normas ISO. Pero en Colombia vamos a tener una norma técnica colombiana que lo va a o sea, y ya ustedes saben que cuando sale una norma técnica, pues obviamente hay que empezar a movernos, porque desde lo legal, pues los planes post-consumo va obviamente de acuerdo a los COMPES que hablamos, seguramente todo lo que tiene que ver con incentivos tributarios, con temas de energías renovables, también va a involucrar temas de codiseño como tal la normatividad. Bueno, esta grabación, esto va a quedar... Ingeniera, faltó una pregunta. ¿Cuál? Sandra nos Por favor. pregunta con respecto a los envases, a los empaques de plásticos, ¿qué estrategias de codiseño se tienen disponibles? Es decir, opciones de diseño, me refiero. Esa fue la pregunta puntual. Temas de plásticos, hay muchos plásticos que son reciclables, entonces claramente, de hecho, en las mismas industrias, en la semana antepasada estuve en una empresa farmacéutica que hace el empaque para los productos farmacéuticos. Entonces ellos hacen como tal el empaque, pues tienen que tener buenas prácticas de manufactura y demás. Entonces ellos dentro de todo el proceso productivo generan residuos digamos que del mismo empaque. Ellos mismos muelen eso, lo generan de nuevo se me olvidó la palabra, ¿cómo es que se llama? Las partículas chiquiticas, las bolitas, si alguien me ayuda Sí, con la los PEDs. Gracias, Andrea. Y ellos mismos vuelven a utilizar eso como materia prima. O sea, es un círculo completamente cerrado, ¿cierto? Es un círculo completamente cerrado. La mayoría de plásticos se pueden reciclar. Hay unos que desafortunadamente no se pueden reciclar. Andrea, tú allí tienes algunos ejemplos. Sí, señora. Con respecto al tema de codiseño de plásticos, lo que más se sugiere es trabajar con el fabricante en que no hagan mezclas de plásticos. Cuando los plásticos vienen mezclados son mucho más difíciles de salvar y de recuperar. Por ejemplo, si el envase es PET, que sea PET puro, ¿sí? Cuando hacen estas mezclas, eso hace que la recuperación sea un poco más difícil. Otro tip es todo el tema de etiquetas.
generalmente no se preocupan de qué etiquetas pegan en el producto y lo rotulan de arriba abajo con unas etiquetas que hace que el plástico sea difícilmente recuperable o pegantes que ya dañan el material. Todos esos tips hay que tenerlos en cuenta y la mejor forma pues de garantizar esos cierres es que se sienten y trabajen de la mano del que les está proveyendo y que ustedes mismos puedan generar esas directrices, siempre trabajando en disminuir esos calibres, en disminuir materias primas que no sean reciclables. Ellos tienen la obligación de dejarles saber el perfil del material con el que está trabajando y lo que te cuento, mirar todo el tema de etiquetas. Muchas veces esas etiquetas hacen que los plásticos sean de difícil aprovechamiento por los pegantes y por los tamaños que emplean. En lo que hablábamos también, como a manera de ejemplo, lo que decía Andrea, es muy importante el poder separar el material de forma adecuada dentro de la ABS que les decía de aparatos eléctricos y electrónicos, que hoy en día sí se está, pues, digamos que manejando de una mejor forma, no se está, digamos que botando en su totalidad el relleno. Es esa, es que digamos que desde la segregación, cuando antes de entrar a las máquinas, ellos hacen una muy buena segregación por color, por material, por tipo, o sea, es interesante, pero hay tipo de aves, uno pensaría que es uno nomás, pero de acuerdo al color, a las características, ellos a ojo, ellos están muy bien entrenados en las empresas que hacen reacondicionamiento de aparatos eléctricos y electrónicos para que entren en estas máquinas que les digo, pues que sé que hay unas chinas que han traído que las he visto y hacen pues para poder moler y para que pueda volver a entrar a la cadena, porque de lo contrario pues, no se acepta el material. ¿Mm? Bueno, Bueno, hay otra pregunta de Lady Urquijo. Dice, si no me he incorporado a un plan postconsumo como el de envases y empaques, ¿puedo participar en un plan colectivo como en este caso de FISAPAC? Sí, sí, señora. Puedes unirte y empezar a cumplir con la línea base para este año. Digamos pero que si eres parte, es decir, si aplicas de sí, acuerdo a la resolución 1407, ¿sí, Lady? Es decir, de acuerdo a la empresa a la que tú estés, tienes que mirar la resolución 1407 en la aplicabilidad, en lo que tiene que ver la aplicabilidad de las excepciones para saber si el producto que tú tienes tiene como tal un empaque, ¿cierto? De residuo aprovechable. En eso Andrea también te puede explicar ahorita, digamos que si es primario o terciario, para ver si aplicas. Si te aplica, pues es importante que empieces a cumplir porque los plazos pues ya se vencieron hace ratico. Andrea, si me puedes ayudar un poquito allí. sí, claro que sí. De hecho, pues ya llevamos 2 años trabajando en que las empresas tienen que estar demostrando su cumplimiento al haber participado o en un plan colectivo o de forma individual. Es importante que revises si te aplica y si es necesario que entres. ¿Cómo haces con los años que no respondiste? Estás en riesgo de ser sancionada, pues porque ya no puedes demostrar el cumplimiento. Ahí definitivamente, pues ya hay un riesgo de que lo sancionen por no haber cumplido. Pero por acá está nuestra jurídica del colectivo. Ella dice que siempre es mejor entrar de lo antes posible y demostrar que están cumpliendo a permitir que pase y pase el tiempo. Claudia, si me puedes ahí ayudar un poquitico con esa pregunta. Por acá está la jurídica de nuestro colectivo, ella te puede ella te responde qué pasa con los que no han entrado desde la fecha que deberían entrar. No, creo que no nos está escuchando, pero Yo sí, te puedo responder. Resulta que las normas nacionales, digamos que están sujetas a la ley 1333, que es el régimen sancionatorio ambiental. Cualquier norma que no se cumpla, pues obviamente está sujeta a cualquier clase de sanción que pueden ser preventivas, multas, cierres, ¿cierto? Digamos que eso es lo que dicen las normas, ¿cierto? Si tú incumples, pues entras dentro de un proceso de régimen sancionatorio ambiental, de acuerdo a la ley 1333 del 2009. Sin embargo, lo que siempre decimos es no se afanen, no se preocupen, es decir, es mejor hacerlo tarde que no hacerlo nunca.
Entonces no hay problema, la idea es que empieces a entender, porque para eso es que estamos haciendo estas charlas. Hay muchas empresas y ustedes se van a quedar aterrados, ustedes van a quedar aterrados, pero, o me quedo aterrada yo, empresas grandes que pues ponen cosas en el mercado y no saben que tienen que cumplir. ¿Ya? Entonces, no eres la única, o sea, el mensaje es hay que cumplir, pero no eres la única, estás a tiempo y pues entonces aquí tú ya quedas con el contacto de Andrea en lo que ellos te puedan colaborar con mucho gusto, inclusive a mí, me puedes preguntar. Sí, señora. Quedamos atentos a los que nos quieran contactar para chequear sus temas de cumplimiento o de cómo se pueden incorporar con toda la asesoría. A ver, miramos si hay alguna otra pregunta. Pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Como parte de esta sensibilización, vamos a subir este video a las redes para que ustedes puedan tenerlo a la mano, compartirlo si gustan. Para mí fue un gusto haberlos acompañado el día de hoy. Deseo que tengan un muy buen día y día productivo para todos. Hasta luego. Gracias, ingeniera Kelly.